Bueno, estoy en comunicación telefónica con Gonzalo de Cadena Santiago, que es el director ejecutivo del Servicio de Estudios de MAPFRE. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por atenderme. Bueno, gracias a ti por darnos estos minutos. El tema del momento es el impacto de todo lo vinculado con el coronavirus en la economía, en el mercado de trabajo. Entonces, empezando por los datos que se conocieron ayer, por ejemplo, ¿te sorprendieron negativamente? ¿Esperabas algo peor? No, la verdad es que, dada la estructura del mercado laboral en España, donde hay una fuerte temporalidad y un fuerte fraccionamiento del tipo de trabajo, y además teniendo en cuenta que el mercado laboral en España es fuertemente estacional, porque está vinculado al sector turismo y a los servicios en general, no me ha sorprendido. Hay que tener en cuenta que ese dato, por muy negativo que sea, es un dato que es el resultado de una flexibilidad implícita, mala en algunas situaciones, pero buena en este caso, que es la temporalidad, ¿no? Claro. Es decir, los contratos a tiempo parcial y acotados temporalmente por la estación. Otra cosa es que esto se convierta en un problema estructural y se extienda en el largo plazo, pero desde el momento no es nuestro escenario base. Es un dato de desempleo elevado, es un dato de menor afiliación elevado, pero también hay que tener en cuenta que es un dato que nace de la temporalidad y del tipo de contrato laboral que predomina en España, porque tenemos una estructura productiva volcada en el sector servicios y sobre todo en el turismo. Claro. Ahora, en cuanto a la recuperación que puede venir de la economía, digamos, en primer lugar, las medidas que ha venido tomando el gobierno, que son básicamente ofrecer créditos y algunos diferimientos impositivos, etcétera, ¿te parecen suficientes? Me parece que, todo esto me parece suficiente, pero siempre hay que graduarlo con respecto a cómo vaya a ser el escenario. Es decir, los hechos nos van a ir diciendo si los pasos han sido suficientes o si necesitan más. Y si necesitan más, ¿de dónde van a salir? En el escenario base que maneja básicamente el consenso, abandonado ese escenario de una recesión profunda pero con salida automática en un trimestre, sino ya pensando en un escenario de U, en el que las cosas empiezan a normalizarse dentro de 2 trimestres aproximadamente. Estas medidas sirven para paliar, la ausencia de ingresos, la reducción de la masa salarial y, por lo tanto, pues para paliar los efectos en el consumo, los efectos en el diferimiento de la inversión, etcétera, etcétera, y sobre todo buscando que no se transforme un problema de liquidez en un problema de solvencia y de quiebra del 95%, 99% del sector empresarial español. No digo que vaya a quebrar entero, pero del tipo de empresas que componen el sector empresarial español, que son sobre todo pequeña y mediana empresa, con un músculo financiero pues relativamente limitado y muy dependiente de los flujos de caja ordinarios y muy vinculados además, como he dicho antes, a la estacionalidad. Claro. No se olvide que nuestro sector de servicios es gigantesco y que dependemos del turismo. Este año el turismo, la campaña empezaba en Semana Santa y no va a llegar. Entonces, teniendo en cuenta eso, un parche para tapar la liquidez está bien, ya veremos a dónde lleva todo esto y cuánto se extiende, y todo esto nos lo van a decir. Hay un componente biológico que se tiene que ir descubriendo poco a poco, que tiene que ir aclarando la incertidumbre que tiene alrededor. Hablo de vacunas, hablo de enfermedades, de tratamientos, hablo de asistencia sanitaria, y en función de cómo se transforme esa incertidumbre en hechos reales que se puedan manejar y acotar, las medidas pueden haber sido suficientes o habrá que extenderlas y que medidas nos van a hacer. Entonces, por lo tanto, estas medidas sí me parecen adecuadas, siempre y cuando el escenario no vaya a más. Claro. Pero yo dudo que no vaya a más, porque hay implicaciones reales y financieras. Entonces, si quieres ahora hablamos de ellas, pero porque por el momento es suficiente. Ya vemos hacia dónde va. Porque yo, por un lado, pienso, digamos, que entre la mayor cantidad de parados, digamos, con los que no se contaba, la mayor debilidad de las cuentas públicas, que van a quedar con más deuda y más déficit, las empresas, digamos, que van a haber quebrado y incluso la actitud del consumidor más cauta, en un escenario, digamos, casi diría ideal, yo me imagino una caída que se va recuperando gradualmente de manera tal de llegar a final de año un poco por debajo de donde estábamos en diciembre pasado. Pero no sé si eso lo ves optimista o cómo lo ves. Me parece que es entre optimista y moderado. De nuevo, depende
de las dinámicas biológicas de esta situación. Yo creo que pensar eso es un poco wishful thinking, pero las expectativas se tienen que manejar hacia ese lado. Claro. Una recuperación que más o menos haga, por así decirlo, break-even entre el cuarto trimestre y el primero del año que viene. Si esto es así, bueno, pues yo podría contar con una recesión durante el 2020 en torno a un 3, un 4% de crecimiento negativo en el 2020 y un repunte por un efecto base y también por un pent-up demand, una demanda no satisfecha durante el 2020 en el 2021. Pero es un escenario que yo quiero creerlo. No digo que sea el más probable, porque como bien has apuntado antes, aquí pueden ocurrir otras cosas de fondo. Que haya quiebras empresariales del sector más dependiente de los flujos de caja, la pequeña y mediana empresa. Que hay implicaciones financieras en el apalancamiento de determinado tipo de empresas. Incluso, no se nos puede olvidar que puede originar cambios estructurales en el modelo productivo español, en el sentido de que cuando aquí tuvimos la crisis vinculada al sector inmobiliario, pues prácticamente durante muchos años se está recuperando moderadamente, pero durante muchos años perdimos el sector de la construcción, que era una fuente de ingreso fiscal y de actividad y de masas y de ingreso en general, de ingreso de las familias y el sector productivo muy importante. Si esta situación, además del shock puntual, cambia las preferencias de los agentes, cambia el modelo de conectividad y de turismo a nivel global, levanta una serie de miedos y de restricciones a la movilidad global, pues también puede verse impactado a nuestro modelo productivo, muy tan dependiente del sector exterior. Durante mucho tiempo ha sido beneficioso para nosotros estar fuertemente orientados al exterior y tener un sector turístico tan relevante, el segundo del mundo. Pero ahora no sabemos si esto va a implicar un cambio de modelo. Y si implica un cambio de modelo, desde luego, como nos pegó en la construcción, nos puede llegar a pegar en el sector turístico y en la demanda de servicios, ¿no? Claro. Eso es un escenario catastrófico, esa es la verdad. Es un escenario de cambio de paradigma y de necesidad de buscar un modelo productivo más equilibrado. Claro. Que suele ser también un poco el problema económico de España, ¿no? De tener volar con pocos motores muy potentes, pero pocos motores. Claro. En su día, la construcción, el consumo, el turismo, etcétera. Y ahora, bueno, tenemos el turismo ahí que es nuestro talón de Aquiles. Antes era nuestra fortaleza y ahora es nuestro talón de Aquiles. Ahora, ojalá no sea así. La última pregunta. La situación en que pueden quedar las cuentas públicas, es decir, porque en 2019 nos enteramos esta semana que volvió a crecer el desequilibrio primario, es decir, antes del pago de intereses. La meta del 2% se excedió, bueno, y ahora con todos estos gastos es evidente que el déficit puede llegar este año 3, 4, 5, no sé, cualquier cosa. The sky the limit. Exacto. Y entonces, la primera repercusión, bueno, que de por sí ya es preocupante, de la debilidad añadida a una situación fiscal ya delicada, es si esto además no puede significar una rebaja en la calificación de riesgo de España que encarezca el coste de financiamiento de todas las empresas. Tú, este tema, ¿cuánto te preocupa? Lo que pasa es que también el esfuerzo político y ¿Hola? y administrativo a nivel internacional, yo creo que en cierta manera está pensando en este punto y buscando soluciones en la normativa fiscal que de alguna manera eximan de la responsabilidad del equilibrio fiscal de cara a los inversores. El hecho de que el Banco Central Europeo contenga nuestra prima de riesgo en base a comprar un determinado tipo de activos para reducir el estrés que tenemos con respecto a países fiscalmente menos vulnerables, es una señal en favor de que intentamos dar crédito al hecho de que y probablemente hayamos sido un poco menos responsables fiscalmente que el centro de Europa. Pero que esta situación, igual que afecta a España, podría haber entrado por otro sitio del desequilibrio que se hubiera ajustado sobre la base ya, quizá en otros países a lo mejor, pero no hubiera dejado de traer un desequilibrio fiscal relevante y
que no se puede perpetuar. Por lo tanto, los inversores, yo creo que sí van a tener en cuenta aunque me preocupa esta situación, que deteriore el riesgo crediticio y el riesgo soberano del país, sí creo que hay determinada conciencia del nivel de excepcionalidad que hay. Algo que me alienta a decir todo esto, y es que el propio mecanismo de rescate que se está implementando, que se está buscando implementar y negociar a nivel europeo, un poco va por ahí, un poco va a, de alguna manera, aliviar diferencialmente la vulnerabilidad de aquellos países que, teniendo en cuenta que sí pueden haber sido un poco menos responsables fiscalmente en el pasado, en este momento se ven sobrepasados y su encarecimiento de coste de fondeo tiene que ser de alguna manera mitigado. Por lo tanto, sí que creo que es un problema, pero sí creo que el público, sobre todo el comprador soberano y el inversor corporativo a nivel nacional español, desde el extranjero, es consciente de que hay una situación de emergencia que se va a acometer con instrumentos regionales, paneuropeos, etcétera, etcétera, que van a mitigar un poco esa situación. Claro. Vimos esa oportunidad desde que empezaron las compras de activos, porque la reducción de primas de riesgo en toda la periferia europea pues, ha sido visible también. Por lo tanto, creo que es un problema, pero creo que se está cometiendo. Me preocupa sobre todo el largo plazo, no el corto. En el largo plazo es donde creo que una vez se desvanezcan los efectos de los mecanismos de ayuda y de rescate, hablo dentro de 5 años, o dentro de 3, como pasó con la crisis soberana europea después de Lehman, que tardó 3 años en cristalizar. Sí. Después de Lehman, Europa tuvo su repunte, como tuvo un ingreso fiscal importante. España también lo tuvo después de inmediatamente, pero llegamos a 2012 y ya avanzamos en un problema soberano financiero que vino creándose a lo largo de estos 3 últimos años, que bajo el paraguas del soporte institucional, pues no fue un problema hasta que dejó de existir ese soporte institucional. Por lo tanto, es verdad, los inversores internacionales pueden prestar atención a riesgo crediticio y soberano del país, a corto plazo mecanismos institucionales para solventarlo. No creo que a corto plazo sea el problema, pero una vez se diluya, a medio y largo plazo, si las cosas no han mejorado estructuralmente, sí puede ser representado. Claro, bueno, fantástico. A corto plazo no tan preocupado, a medio y largo plazo sí, una vez que las partes se diluyen. Y claro. Como referencia, Sí, perfecto. Sí, es verdad. Es el ejemplo de cómo la crisis que empezó con Lehman Brothers y acabó de cristalizar en el 2012 es una lección que no se debería olvidar. Así que bueno, fantástico, Gonzalo. Te agradezco muchísimo todas estas reflexiones. Creo que ayudan a tratar de entender un poco más el momento en que nos movemos. Y bueno, hasta otra oportunidad entonces. Eso espero. Cuento con vosotros, encantado de hablar con vosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima.